Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos. Es una alegría al menos poder comunicarnos por este medio, que creo que va a ser el próximo medio para comunicarnos constante y permanentemente. En este caso, quería que todos los hermanos que nos acompañan en la reunión de oración pudiéramos seguir el estudio que hemos comenzado hace un par de años ya en el libro de Lucas. Entonces, en esta oportunidad nos tocaría Lucas capítulo 9, versículo 40 al 41. Les pido que lo busquen en sus casas, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Entonces, haciendo un pequeño repaso, tengamos en cuenta que estos discípulos del Señor tuvieron una oportunidad enorme, magnífica, de haber estado en el monte de la transfiguración, donde Cristo es transfigurado, o sea, cambia de aspecto, y aparecen dos personajes del Antiguo Testamento como eran Moisés y Elías, y sumados a ellos están los tres discípulos de él, que son Juan, Pedro y Santiago, ¿no? En realidad Jacobo. Entonces, la gloria de Dios se manifiesta en ese monte y hablan de la partida de Jesús, tanto Moisés como Elías y el mismo Señor. Y después los tres discípulos por miedo no penetran a la nube, y luego de este maravilloso encuentro, en esta representación gloriosa de Cristo, van a tener que bajar en realidad del monte y encontrarse con una gran multitud. Entonces, cuando ellos bajan del monte, vemos que les espera una gran multitud, y entre esa multitud figuraban no solamente los 9 discípulos que quedaron abajo, sino en esa multitud también habían fariseos, escribas, posiblemente sacerdotes que seguían a Cristo para buscarle y encontrarle algún error para acusarle. Después de que ellos bajan, tienen que enfrentar la realidad. Aunque ellos hubiesen querido estar en la presencia de Cristo en ese monte y no bajar, ¿no? Pero tenían que bajar a la realidad, y de pronto en esa multitud aparece un hombre con un problema bastante complicado con respecto a su hijo, que era su único hijo, el cual también da explicaciones a Cristo, por el cual él estaba ahí, se hizo paso entre medio de la multitud para llevarle el hijo, que pudiera tener la oportunidad de curarlo, de sanarlo. Y lo que el Padre le cuenta a Jesús era que sufría desde la niñez una posesión demoníaca, ¿no? Y con ese pequeño trasfondo, para tomar un poco la idea del versículo 40, este hombre dice que les rogué a tus discípulos que le echasen fuera y ellos no pudieron. O sea, da a entender de que este hombre ya había probado con sus discípulos llevándole a su hijo para tratar de solucionar el problema que tenía, ¿no? De la posesión demoníaca. Y lo que tenemos que ver también, que ellos como discípulos tuvieron una gran actividad. Y quiero invitarles a leer el libro de Marcos, capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 7. La palabra dice lo siguiente: después llamó a los 12, o sea Jesús, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, vemos que ahí, en ese aprendizaje que ellos tenían, Jesús los comienza a capacitar y les llama y los comienza a enviar de 2 en 2, ¿no? Y lo que vemos reflejado en la Escritura dice que le da autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora también tenemos que leer el versículo 12 y versículo 13. Y saliendo, o sea, los discípulos,
predicaban que los hombres se arrepintiesen, o sea, en primer lugar llevaban el Evangelio que Cristo, el Mesías, había llegado al pueblo de Israel, a los judíos. Entonces el mensaje era de arrepentimiento. Y también echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces tengamos en cuenta que ellos tuvieron una actividad, tenían experiencia, porque tuvieron que vivir estos momentos en los cuales las personas se acercaban para ser sanados, y ellos lo hacían, ¿no?, por el poder que Cristo les había dado. O sea que experiencia tenían, sanaron, también expulsaron demonios, pero cuando este hombre desesperado con su hijo se presenta ante Jesús, dice la palabra de Dios que los discípulos no pudieron. Entonces, algo pasaba en ellos, y la inquietud de los discípulos no se les puede estar. Quiero invitarles al pasaje paralelo en el libro de Mateo, donde expresa lo siguiente. Mateo capítulo 17, vamos a buscar en esta tarde, Mateo capítulo 17, versículos 19 y 20. La palabra de Dios dice: después de que había ocurrido el milagro, digamos, de parte de Cristo hacia ese joven endemoniado, versículo 19 del capítulo 17 dice lo siguiente: viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Es la pregunta, ¿no? Y interesantemente ellos lo apartan a un lugar para charlar solos entre ellos, y la pregunta es la siguiente: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera el demonio a este joven hijo de aquel de la multitud, ¿no? Inmediatamente, versículo 20 dice lo siguiente: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, fíjate que dice, no dice que no tenían fe, pero lo que Jesús dice, enfatiza, que tenían poca fe. Muy bien, ahora tenemos que tener en cuenta por qué ellos no pudieron, y la respuesta de Jesús fue: tienen poca fe. Entonces, fíjate que los discípulos de él, como hemos leído, tenían autoridad, tenían el poder dado por Cristo para sanar, para expulsar demonios, y también tenían experiencia. Tenían todo, pero hay algo que lamentablemente ellos habían dejado de ejercitar. Y el versículo 21 también de Mateo, el Señor les contesta diciendo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y nosotros, pensando un poco en lo que fue para ellos los primeros momentos, cuando tenían el poder de Cristo para sanar, para curar, para limpiar leprosos, para expulsar demonios, tienen que haber salido con una fe tremenda, completa, pero con el transcurrir, con el hecho de ir transitando ese ministerio que le dio Jesús a ellos, tienen que haber ido perdiendo un poco de energía, podemos llamarle, ¿no? Pero esa energía perdida era que no tenían una dependencia total de Dios. Les faltaba oración, les faltaba súplica, y también la palabra de Dios nos dice que ese problema que ese hombre tenía y los discípulos no pudieron concederle la necesidad del hombre y al muchacho, era que hacía falta oración y ayuno. Entonces, creo que es una exhortación también para todos nosotros, ¿no? El ayuno es algo que no lo practicamos mucho, pero la oración debería ser una constante, ¿no? Y metafóricamente, Él nos habla en el versículo 20 y dice:
le dice Jesús a sus discípulos: ustedes fallaron porque tienen la fe debilitada. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, la semilla más chiquita puede dar un árbol tan grande. Si vos decís a un monte, movete, se va a mover. Y dice que nada es imposible, ¿no? Ahora, tenemos que pensar también en nosotros, ¿no? Lo que hay en mi corazón. Muchas veces pensamos cosas imposibles. Y sin duda que en nuestros corazones hay cosas que nosotros consideramos imposibles ante nuestros ojos, ¿no? Yo pienso tal vez que si vos tenés un hijo rebelde, un hijo que no quiere saber nada de Cristo cuando le hablas, si vos piensas en tu matrimonio, tal vez tienes una mujer que no te ayuda en la fe, no va con vos, no te acompaña, o viceversa, ¿no? Que es posible que el marido de la familia no te acompañe, está pasivo. Entonces, es posible que estés enfrentando una enfermedad, es posible que tengas alguna meta, es posible también que tengas contactos tuyos, familiares tuyos, que dices ante el comportamiento que ellos tienen, nosotros decimos que es imposible que pueda llegar a ser salvo, ¿no? A reconciliarse con Cristo. Hay cosas imposibles ante los ojos de Dios, ante los ojos del hombre, pero ante los ojos de Dios, absolutamente nada es imposible para Él. Entonces, es posible que en mi vida, en tu vida, falte oración, falte clamor, falte súplica. Inclusive también es posible que falte tiempo para desarrollar la fe, que muchas veces en el transitar cristiano de todos los días la vamos perdiendo, ¿no? ¿Y por qué no agregar el ayuno? El ayuno es bíblico. ¿Por qué no apartar 24 horas de un día tomando líquido, orando, leyendo y estando en contacto con Dios para tener una comunión más fluida y que la fe vaya tomando mucho más fuerza y que se acreciente? Los discípulos tenían poca fe. Es como que se la gastaron y no la recuperaron en su relación de oración con Dios. Ahora, yo pensando, ¿no? Porque ellos tenían todo. Tenían el poder que Cristo les había dado, tenían la experiencia y tenían la autoridad de parte de Cristo, ¿no? Ahora, nosotros como cristianos, los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, también tenemos el poder del Espíritu Santo. Hechos 1 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, no solamente para ser testigos, sino también para luchar con la naturaleza pecaminosa, porque es la que me arrastra a no tener tiempo, a no doblar las rodillas delante de Dios, para que ese músculo que es la fe lo pueda desarrollar. También tengo autoridad, tengo acceso directo por Cristo al trono de Dios, como hijo de Él, y me puedo presentar delante de Él en el momento que yo crea conveniente o necesario. 24 horas por día tengo el acceso directo al trono de Dios. Y también tengo experiencia, porque al menos si tienes 2 años en la fe, ya tienes conocimiento, tienes experiencia de Cristo, que Él manda a orar, a arrodillarnos, a suplicar a Él. Y mucho más si tenés 4, tenés 6, tenés 10 años en Cristo, necesitas desarrollar esa experiencia con Él. Entonces, fíjate que cuando este hombre presenta a su hijo delante de los discípulos, como dice Lucas capítulo 9, él dice: Señor, mira, tus discípulos no pudieron echarle fuera al demonio, ¿no? Entonces, fíjate que pensando que las cosas difíciles que hay en nuestra vida, es posible que falte oración. Oración, ruego y mucho más el tiempo necesario para tener una comunión diaria con Cristo. Tenemos que preguntarnos nosotros, ¿no? ¿Qué tiempo le estoy dedicando a la oración con mi Padre Celestial? Entonces yo quiero animarte
a que si no tienes tiempo, te hagas un tiempo. A lo largo del día, un lugar específico, con tu lista de oración, orar con fe. No por las dudas, por si se te da. No porque tenés una lista, por una costumbre simplemente. Orar con fe. La oración eficaz del justo, dice la palabra, puede mucho. Entonces, aunque nosotros veamos cosas imposibles, tenemos que analizarnos a nosotros mismos para ver si nos está haciendo falta oración y ayuno. Te quiero decir también y alentar que todo es posible en la voluntad de Dios. Pero para eso necesito tener un contacto directo todos los días con Él y fortalecerme para que mi fe no sea poca, sino que cada día vaya en aumento. Bueno, vamos a Lucas de nuevo, pero ahora, capítulo 9, versículo 41. Nos toca versículo 41. La respuesta, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. Lo que inmediatamente encontramos es la reprensión de Jesús. Ahora, ¿a quién está dirigida? Como hemos visto, ya en el pie del monte estaba la multitud, judíos, israelitas. Esa multitud representa a la nación de Israel. También encontrábamos también a los religiosos, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, etc. Y aún también habían los apóstoles que esperaban en el pie del monte, y ellos también tuvieron que soportar la reprensión de Cristo, ¿no? Y fue bastante dura. Él le llama generación incrédula y generación perversa. Una persona perversa es aquella que hace la maldad a sabiendas, a propósito. Y Cristo les trata de esa manera por la incredulidad de Israel y la perversidad que tenían hacia Él y hacia Dios Padre. Pero a lo largo de las Escrituras, a lo largo del Nuevo Testamento, no solamente es la única denuncia que Jesús hace a la generación, a los que le seguían. Quiero leerte Mateo capítulo 12. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 34. Ahora, la palabra de Dios dice lo siguiente, palabras de Cristo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, no son palabras suaves de parte del Mesías, les trata de generación de víboras. ¿Cómo puede ser que un hombre pueda hablar lo bueno siendo en su esencia y en su comportamiento totalmente malo? Entonces, la palabra dice que porque de la abundancia del corazón habla la boca del hombre. O sea que todo lo que hay en el corazón del hombre se manifiesta en palabras. De un corazón malo no pueden salir cosas buenas. Es lo que él está diciendo. Y esta es una denuncia abierta y totalmente dirigida al pueblo de Israel, a sus compatriotas. Hay una en Mateo también, que estamos en ese mismo libro, Mateo 23. Te voy a leer el versículo 27. Mateo 23, versículo 27. Dice lo siguiente: 26, fariseo ciego. 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 29, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y versículo 33 dice lo siguiente: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces, él enfrenta a la cúpula religiosa
y le va directamente con mucha dureza. Él dice: escribas, fariseos, hipócritas. Dice: por fuera las vestimentas son blancas, pero dentro están podridos. Dentro de ustedes hay huesos de muerto, hay inmundicia, hay hipocresía, hay maldad. Entonces fíjate que las denuncias que Cristo hace, los hace con mucha dureza. Y les llama nuevamente serpientes, generación de víboras. Y Él dice: ¿cómo escaparéis a la condenación del infierno? ¿Sabes que los judíos creían que se relacionaban con Dios por su tradición? Ellos creían que al ser descendientes de Abraham les correspondía automáticamente la presencia de Dios. El Señor está diciendo: si no os arrepentís, no podrás ver el reino de Dios. Si no se arrepentían los judíos, les tocaba la separación final con el Dios de Israel. Por eso Cristo les presenta en esta demanda, en esta denuncia, les dice: reaccionen, si no, no van a poder escapar del infierno si no se arrepienten. Y Marcos 8:38 dice lo siguiente: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Otra denuncia de parte de Cristo al pueblo elegido por Dios. Fíjate que enumerando: ay, demuestra dolor, van a sufrir por la hipocresía. Dice también por la maldad, porque son hipócritas, porque representan algo que no lo son. Y el Señor le llama serpientes. Entonces fíjate que esta generación de Cristo tuvo que soportar la denuncia de Jesús, de sus labios directamente. Ahora, no solamente las denuncias están en el Nuevo Testamento, sino también tenemos una denuncia que me pareció muy interesante compartírtela en esta tarde, y se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio 32, versículo 3 al 6. La palabra de Dios dice lo siguiente a través del escritor. Moisés habla al pueblo y dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Lo que está diciendo Moisés está expresando todas las características positivas del Dios de Israel, el Dios que él había conocido. Y él dice: yo lo voy a engrandecer porque él es perfecto, sus caminos son rectos, él dice la verdad, él es justo, es recto, es puro, es la roca, como menciona la primera parte de este cántico de Moisés al Señor. Ahora, comienza la otra parte, que es la exhortación al pueblo elegido por Dios. Versículo 5: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. La corrupción no es de Dios, es del hombre. Y específicamente, cuando habla de los hijos, era del pueblo de Israel. Y dice: generación torcida y generación perversa. Jesús dijo al auditorio, cuando bajó del monte, que él exhortaba la perversidad y la incredulidad del pueblo de Israel. Ahora, lo interesante es el versículo 6, porque Moisés quiere hacer reaccionar, reflexionar al pueblo de Dios, y le dice: así pagáis a Jehová. Se refiere: ¿no vistes la mano de Dios? Nos liberó de Egipto, nos acompañó con la nube, nos siguió con la columna de fuego, abrió mares, nos alimentó con el maná, nos prometió una tierra. Y dice: así pagáis a Dios.
Y él dice, pueblo loco e ignorante, un pueblo descontrolado, un pueblo que, aunque vio la presencia de Dios, totalmente la ignoró. La corrupción del pueblo de Israel le dolía en el corazón a Dios. Y él dice, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Dice, están actuando de una forma que rechazan total y completamente a Dios. Muy bien. Fíjate que la generación de Moisés fue también denunciada por este líder de los judíos. La época de Jesús, el pueblo elegido por Dios, los israelitas, la cúpula religiosa, todos fueron indiferentes a Dios y al Mesías. Y Jesús tiene que hacerlo con mucha dureza. Lo hace sin pelos en la lengua. Comienza a desenmascarar a los religiosos de esa época, a los judíos como nación, a los judíos como individuos, a los que oían, los que le seguían por el pan de los peces, a todos, porque él sabía que él vino a su pueblo y el pueblo los rechazó. Aún los estudiosos de la época distorsionaban las escrituras. Cuando hablaban en el templo o en la sinagoga de la venida del Mesías, como lo estaba establecido en los profetas, ellos agregaban leyes humanas. Pero lo peor de todas las cosas fue la falta de fe en el Adonai, en el Shaddai, en el Mesías, en Emmanuel. Tal es así que el rechazo de los judíos lo llevó al Hijo de Dios a la cruz. Ahora te quiero decir que en las diferentes épocas, tanto como Moisés como Jesús, profetas de por medio, denunciaron la desobediencia y la indiferencia y la perversidad del hombre hacia Dios. Ahora, pienso, ¿no? Jesús no está físicamente con nosotros. El Espíritu Santo de Él vino a ser morada en nuestro cuerpo. Ahora, aunque Él no está, ¿a quién le toca denunciar? Te toca a vos y me toca a mí. Y en ocasiones va a ser muy, pero muy difícil, porque Jesús lo hizo con dureza, lo hizo con claridad, pero sobre todo también lo hizo con amor. Y esa fue la generación que encontró Jesús, una generación perversa, una generación incrédula. Y hoy te toca denunciar a vos y a mí. Entonces fíjate que la tarea que el Señor nos ha dejado no es simple, no va a ser cómoda y tampoco va a ser grata. Ahora, las enseñanzas que podemos sacar de estos dos versículos de Lucas capítulo 9 son las siguientes. Entonces tened en cuenta que cuando Jesús recibe al hijo de ese hombre de la multitud, Él se queja diciendo, tus discípulos no pudieron. Entonces Jesús le dice, ¿por qué no pudieron? Y es una exhortación para mi vida y para tu vida. Ejercitarme cada día en la oración para que mi fe pueda crecer. De lo contrario, si no aparto el tiempo para orar, para comunicarme con Dios, mi fe va a ir decayendo, va a ir en picada y de pronto ya no voy a sentir el deseo de orar, no voy a sentir el deseo de comunicarme con Él diariamente, no voy a sentir el deseo de contarle mis cosas, mis proyectos, mis metas. ¿Por qué? Porque no me arrodillo, no oro con intensidad, no dedico el tiempo para Él y muchas veces he dejado de lado la oración y también el ayuno. Y la otra enseñanza para tu vida y la mía es que debemos denunciar la incredulidad, la maldad del hombre, hacerlo con amor, aún en los terrenos más difíciles, en las personas más difíciles que tenemos a nuestro alrededor, son merecedores de la gracia de Él. Pero para eso yo tengo que identificarme con el Dios al cual yo creo, al cual le sirvo y necesito perseverar completamente
en la oración. Ejercitar la fe me va a llevar a desarrollar una fe madura. Y fíjate que, volviendo al texto de Lucas capítulo 9, la desilusión que el Señor siente en su corazón después que trata a toda la multitud de incrédulos y perversos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo los he de soportar? El dolor de Cristo fue por las fallas del fariseísmo, de las fallas de los sacerdotes, pero sobre todas las cosas, por la incredulidad de ellos. Hay muchos que le seguían por el pan y los peces, solamente por eso, pero no porque confiaban en Él. Entonces, fíjate que el tiempo de la gracia tiene un límite, y el Señor dice: ¿hasta cuándo los voy a esperar? ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? Es aplicable a decir: ¿hasta cuándo te tengo que esperar para que te reconcilies conmigo? ¿Hasta cuándo te tengo que soportar la incredulidad tuya hacia el nombre mío? Entonces, fíjate que interesante, a pesar de que son dos versículos tan cortitos, la enseñanza que puede dejar para tu vida y para mi vida. Bueno, en una próxima, reunión virtual, nos vamos a poder comunicar de esta manera y vamos a seguir con los versículos que siguen. Muchas gracias por la atención.